gente, bueno, vamos a probar la mordida del dentado de la llave francesa Inco, 10 pulgadas, apertura extra, 2 en 1, ya todos la conocen. Pero bueno, me estaba resistiendo a probarla. Se dio la oportunidad que el cliente tiene este tendido existente de gas, que lo modificó, se lo regaló la hermana o la prima, no sé. La cosa es que está tirado acá, le pedí permiso, me dijo hacer lo que quiera, probar. Así que bueno, vamos a probar el poder de mordida que tiene la llave para ajustar y después vamos a probar el poder de mordida que tiene la herramienta para aflojar. Tiene la posición en la que obviamente aprieta y la verdad que aprieta bien, muy buen poder de mordida, la verdad. Espero que se esté apreciando. Muy buen poder de mordida. Bueno, ahí zafó. Ahí zafó. Vamos a ver cuánto más se podría apretar con una llave de caño. Verdaderamente muy poquita diferencia el ajuste que le dio la llave al que le terminó dando la llave de caño. Muy poquita diferencia. La verdad, punto a favor contra mis propias convicciones. Ahora vamos a probar si lo puede aflojar. Se abriría, ahí la mandamos y vamos a ver que también puede llegar a trabajar. Ahí se acomodó en la pintura epoxi. La llave va como trompada. Revísenla, mírenla. Sé que se parece mucho a pruebas obtusas y sin sentido, pero era simplemente para sacarme el berretín de probar esto. Pero les haya sido útil y bueno, nada, yo la voy a seguir usando como francesa. En algún caso de apuro, sabemos que la herramienta trabaja y trabaja bien. Caño de 3/4 epoxi, epoxi.